Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí siempre una mirada en Jesús, procurando, mis hermanos, lograr llegar al mes de marzo. Espero llegar al mes de marzo. Es probable que me tome un tiempito porque se me está dificultando mucho hacer este tiempo, ¿verdad? De preparación, de grabación, para poder compartir con ustedes. Y pues Dios dirá, estamos ahí suplicando al Espíritu Santo, que es el tema que nos toca ahora, que me dé la sabiduría y el tiempo, digo, cómo organizarme para poder seguir compartiendo en estos momentos. Así que sus oraciones, por favor. Y continuamos pues con una mirada en Jesús, sus enseñanzas, sus principios. Y el título de esta mañana es El Espíritu Santo es nuestra guía. Ahí está la lectura, que me gustaría que siempre estén con la lectura, con los textos paralelos, y hay muchos textos de apoyo que yo no los pongo por cuestiones de tiempo, pero que usted los puede buscar en sus estudios devocionales. Y el texto base es Lucas capítulo 12, versículo 12, y dice lo siguiente: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Venimos hablando bajo el contexto que ellos están de miedo, de temor, que están los discípulos en aquel momento donde el Señor siempre les está ministrando, ¿verdad? Y sobre todo lo que va a acontecer inmediatamente, pero también de manera profética, lo que sucederá en las persecuciones venideras, no solamente con ellos, sino en el tiempo de la tribulación, cuando casi siempre está hablando en la misma hora, en aquella hora, en el día malo, está hablando de ese tiempo de tribulación que va a pasar el pueblo de Israel. Y muchos de los contextos aquí de Marcos y Mateo, pues está hablando también en esa parte profética de lo que va a suceder en esos tiempos, de esas persecuciones, y para que ellos se pudieran enfocar en aquel que les podía ayudar en ese momento, y que era el Espíritu Santo. Y por eso venía diciéndoles que el respeto hacia el Espíritu Santo y lo que iba a suceder pronto, dice el versículo 11, cuando os trajeren, dice, a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, porque ¿cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir? La tendencia siempre nuestra es que nos afanamos cuando estamos a expectativas de algo, pensando qué decir, cómo vamos a hacer. Tenemos esa manía de una preocupación anticipada, y creo que todos vivimos eso. Cuando se ocasionan esos conflictos hay miedo a lo que va a pasar, miedo a la vida, que puedan ser atentadas sus vidas en ese momento, ellos preocupados pues por la muchedumbre que presionaba, miedo a llegar a mentir ellos, como sucedió con Pedro, ¿verdad? Que no era su deseo quizás mentir, pero en el momento de la presión de todo eso, el miedo les provocó todo eso. Y sobre todo ellos tenían que aprender a no temer a la muerte también. Y créame que cuando en esos momentos es la labor del Espíritu Santo, cuando uno tiene que tomar decisiones. Yo en estos momentos estamos con mi hija orando, hablando, que podemos previniendo un poco, porque de alguna manera nos entra esa preocupación anticipada, preguntándole a mi esposo, mira, si pasara esto, ¿qué es lo que, en lo poco que él puede responder, qué quieres tú que nosotros hagamos? Porque si uno se preocupa, y ahí es donde el Espíritu Santo, oramos, Espíritu Santo, danos la sabiduría, danos la guía. Y por eso el Señor les está diciendo ahí, vean, no se preocupen por eso. Jesús les recuerda la importancia del Espíritu Santo con respecto a esa guía sabia, y que no se preocuparan qué iba a suceder en esos momentos, si los apresaban, si los perseguían, cómo ellos iban a responder, porque el miedo era, como sucedió, les repito, de Pedro, mentir para salvar su vida. Entonces hay momentos que se puede ver tentada, nos podemos ver tentados en hacer algo que no sea agradable delante del Señor, pero ahí está la guía del Espíritu Santo para dar palabras que no comprometan a la verdad. Entonces, justo cuando, en el momento oportuno, el Señor les está previniendo. Siempre todas las cosas que el Señor les enseñaba era de manera preventiva, que oraran de manera preventiva, todo, que no se afanaran, que no se preocuparan, que de alguna manera iban a ser atribulados, perseguidos, aborrecidos, pero no solo en ese momento.
Estaba hablando también él, enfocándose al futuro, a esas persecuciones venideras. Cuando él les dice en Mateo 10, 19 al 23, en las lecturas paralelas, Marcos 13, del 11 al 23, dice, mas el que persevere en esos momentos de conflicto, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Ese es el verdadero contexto, que ahí va a ser por obras. Tienen que perseverar en esos momentos. Recuerden que en esos momentos la iglesia ya se ha ido, juntamente el Espíritu Santo también. Entonces la forma que Dios va a ocupar siempre va a ser el Espíritu, pero de una manera diferente. Entonces ahí es el contexto ese, no como se usa ahora, aquí perseverando, no, el que persevere hasta el fin, al fin de la tribulación, será salvo. En aquel día, entonces, ¿qué aprendo? Que el Espíritu Santo es nuestra guía, mi amigo, mi hermano, y lo hemos recibido por gracia nosotros cuando recibimos a Cristo, y ese es el valor tan grande que Él tiene, y no tenía que ser menospreciado, porque fue enviado por Jesús para ayudarnos en el contexto de nosotros. En aquel momento aún no había llegado el Espíritu Santo. Él llegó después que Jesús se fue y se los prometió, y posteriormente, en el día de Pentecostés, es cuando llegó el Espíritu Santo, y en ese mientras tanto Jesús es el que los empoderaba. No debemos angustiarnos, que es lo que más aprendo. Cuando nos vemos amenazados o preocupados, debemos esperar en la guía, porque créame que hay momentos de angustia, de zozobra, que no comprendemos, que no entendemos, que no hayamos qué hacer, que no queremos estar pecando contra Dios en dudar o en tomar medidas o soluciones que pareciera que no es la voluntad del Señor, y no adelantarnos a través de la carne, sino esperar la guía. Yo este día ha sido de eso, de justamente, mire cómo son las cosas, justamente decirle, Espíritu Santo, guía a mi esposo, guíame a mí, guíanos con Sarita para saber qué va a acontecer. Estoy grabando antes la siguiente semana para tomar decisiones correctas. Entonces tenemos que, hoy es la ventaja, tenemos esa ventaja hoy por hoy, que el Espíritu Santo está con nosotros. En ese momento que tú, mi amigo, recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo, y después tienes la llenura conforme tú le cedes tu voluntad a Él, porque Él te llena a ti todo. Pero tú le cedes la voluntad para que Él pueda actuar con grande poder. Esa es la llenura, cuando Él actúa con poder a través de nosotros y se fortalece con la palabra del Señor y obra con poder cuando nosotros cedemos su voluntad, cuando no estamos en pánico, cuando no estamos en miedo. Entonces le dice el Señor, no se preocupen por lo que tienen que decir en ese momento. No tengan miedo, porque Él ha prometido estar con nosotros. Créeme que como seres humanos pecadores que somos, llega el miedo. Le llegó a Pedro, le llegó a todos los discípulos. Todos salieron corriendo, todos estaban porque somos seres humanos pecadores, y el enemigo sabe de qué manera puede amedrentar, y por eso Él estaba previniendo, y todos escuchando, no solo los discípulos, la multitud también escuchando, para que cuando les tocara en la tribulación, a algunos les va a tocar en la tribulación y leyeran estas cosas, supieran qué es lo que tienen que hacer. Así que igual nosotros tenemos la palabra escrita más segura, la palabra profética escrita más segura, que es la que nos ayuda en tiempos de angustia, en tiempos de que no hayamos qué hacer o decir. Ahí está el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Que Dios te bendiga.